directo a las noticias. A eso del mediodía hubo un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y supuestos normalistas de Ayotzinapa. Como le adelantaba, fue en la caseta Palo Blanco en el estado de Guerrero. Los manifestantes rompieron el cerco policiaco en la autopista del Sol. Aunque aparentemente ya bajó la tensión en la zona, los primeros reportes indican que hay algunas personas lesionadas. Vamos hasta Guerrero, completamente en vivo con nuestro corresponsal en esa entidad, Jacob Morales. Jacob, adelante, te escuchamos. Buena tarde. ¿Qué tal, Luisa Cantú? A ti al auditorio, buenas tardes. Pues informarles que pues una situación tensa se vivió hace unos momentos en la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol, ubicado alrededor de unos 10 minutos de la capital del estado, en Chilpancingo. ¿Esto a qué se debió, Luisa Auditorio? Alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de entre 10 y 11 autobuses salieron de la normal rural de Ayotzinapa hacia la caseta de Palo Blanco. Al llegar los estudiantes de la normal, trataron de apoderarse en un primer momento de las casetas de cobro de este complejo en la autopista del Sol. Los elementos de la Guardia Nacional, que se encuentran desde el viernes pasado en esta zona de manera fija, pues trataron de impedirlo. Los estudiantes posteriormente realizaron un mitin en las casetas donde reprocharon justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, justamente impedir que ellos se expresaran de manera libre y protestaran justamente como lo han venido haciendo desde ya hace prácticamente 8 años en las casetas de la autopista del Sol. Después de esto fueron encapsulados por los elementos de la Guardia Nacional, la Policía Militar y también la Policía del Estado, que participó en este desalojo. Al momento de retirarse los normalistas, Luisa, un elemento de la Policía Estatal, al parecer un mando, pues exigió a los estudiantes pues ver qué es lo que traían adentro de los autobuses. Esto causó malestar. Esta revisión que pretendían hacer la Policía del Estado causó malestar entre los estudiantes, quienes descendieron de los autobuses y empezaron justamente a lanzar piedras, a lanzar objetos explosivos, algunos petardos. Esto pues se dio al mismo tiempo que los policías estatales respondieron con gas lacrimógeno lanzado hacia los estudiantes. Esto causó pues mucha tensión. Al menos se han contabilizado unos 20 elementos de la Guardia Nacional con heridas. Algunas de ellas vemos muy graves porque han estado sangrando bastante en la parte de las piernas, de los pies, debido a estas explosiones que se dieron. Después ya se había prácticamente calmado el asunto del desalojo de esta toma de la caseta, cuando nuevamente se vive otra tensión. Se impactó un camión de una empresa que los estudiantes tomaron y encaminaron sin conductor hacia la valla que habían formado los elementos de la Guardia Nacional. Afortunadamente este camión no pues causó heridos ni muertos. Se impactó primeramente con parte de la caseta de Palo Blanco. Después se fue a estampar contra una casa, contra un negocio donde se venden diferentes alimentos que suelen estar a las orillas de las casetas de la autopista del Sol. Afortunadamente esto no dejó a ninguna persona herida. La mayor parte de las personas que se encontraban en la zona logró correr y cubrirse. Sin embargo, sí se vieron momentos muy tensos en este desalojo. No se había visto una situación de esta magnitud desde que comenzó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la primera vez que se vive una situación como sucedió en el 2014, cuando los normalistas irrumpieron en el Palacio de Gobierno del estado de Guerrero y prendieron el edificio de la zona norte, además de otros enfrentamientos que hubo con entonces la Policía Federal y también la Policía del Estado. No se había vivido una situación, insisto, como la que acaba de ocurrir en la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol, y a decir en un contexto de cobertura y una apreciación, básicamente esto fue una revancha al gobierno federal, a las fuerzas de la Guardia Nacional, debido a que el viernes antepasado justamente se les impidió a los normalistas y los padres de los 43 realizar la protesta justamente en esta caseta y otras casetas como Paso Morelos y la Venta de Acapulco, una jornada de lucha que venían realizando pues cada 26 o cada viernes, que dependiendo de cómo estaban las actividades, y se les impidió. En esta ocasión llegaron alrededor de 11 autobuses
con normalistas de otros estados de la República justamente a esta toma, y donde se da este encontronazo entre la Guardia Nacional, la Policía del Estado, con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Luisa. Jacob, como bien decías, no habíamos visto un choque, digamos, entre fuerzas de esta manera en este sexenio, pero lo hemos visto una y otra vez. Le ha costado la vida, han sido asesinados normalistas, 2 en esa misma autopista, la que estamos viendo en pantalla, la del Sol, ni hablar de la terrible deuda social que es la desaparición de 43 jóvenes. Es decir, el tema de fondo sigue siendo que las normales, y particularmente en Guerrero, en Michoacán, en ciertos estados, necesitan atención, necesitamos resolver las demandas de fondo. Normalmente es un tema presupuestal, por eso la toma de camiones, de casetas. ¿De qué va esto, Jacob? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos la misma escena una y otra vez? Efectivamente, Luisa, recordar que la normal rural de Ayotzinapa, en este caso, pues es una normal donde llegan los hijos de los campesinos, los hijos de las personas más pobres del estado de Guerrero y de otras partes del país, y que no tienen otra forma de poder salir adelante, o quienes buscan justamente ser o ejercer como profesores, como maestros en las escuelas públicas. Además de que estudiar en las normales del estado de Guerrero, pues hasta cierto punto garantiza una estabilidad. Una vez saliendo, pues la garantía de poder ser contratado por el gobierno del estado para poder ser enviado a las escuelas de las zonas marginadas, de las zonas indígenas, y bueno, dar cobertura a la educación. Sin embargo, también los estudiantes han venido insistentemente año con año señalando que no se les da la cantidad suficiente de pues dinero, de presupuesto para poder costear tanto los alimentos que se dan en el albergue y en el comedor que tienen, además de las actividades extracurriculares y académicas que tienen tanto fuera como al interior de la normal rural de Ayotzinapa. Y eso también porque en Guerrero, en muchas comunidades, se han ya pues restablecido las clases presenciales o semipresenciales, y bueno, esto está causando que también los estudiantes de la normal, quienes realizan las prácticas en estas comunidades, pues tengan que desplazarse, y no hay un presupuesto específico para estas actividades extracurriculares. Y bueno, es lo que los estudiantes han venido argumentando, además de otras solicitudes que hacen año con año al gobierno del estado y que no se han cumplido. Básicamente en este contexto se dan estas tomas de las casetas, y bueno, también se ha sumado justamente los padres de los 43 con la entrega de información y de una forma de protestar para saber el paradero de los normalistas que fueron justamente desaparecidos en Iguala, pero también entender que protestar en la caseta de la autopista del Sol da visibilidad a estas protestas sociales que anteriormente se realizaban en las explanadas del Palacio de Gobierno, en el Zócalo de Chilpancingo o en otros lugares representativos. Ahora las casetas de la autopista del Sol han estado dando mayor pues visibilidad a la lucha de diferentes organizaciones sociales, incluso de nosotros como periodistas, que hemos estado protestando también en esta vía ahora con los asesinatos de los compañeros que han ocurrido en México, porque es una zona estratégica para dar a conocer, para visibilizar lo que pasa y lo que sucede en Guerrero a quienes visitan justamente Acapulco u otros destinos turísticos de este estado. Luisa. Importantísimo todo este contexto que nos das. Muchísimas gracias, Jacob Morales. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que no se nos olvide que son estudiantes, son futuros maestros enfrentándose a gente armada, a las fuerzas de seguridad. Para poner en proporción, cuando decimos choque, en realidad son estudiantes, son jóvenes que quieren ser maestros en situación de pobreza en los estados más pobres de nuestra república contra elementos armados.